Seguridad, seguridad, seguridad. El gran tema de nuestro país. La gran frase del presidente, abrazos no balazos. Aquí vamos a ver si funcionó. Estamos viviendo un país ensangrentado, un país en llamas. ¿Sabes cómo se puede mejorar el tema? Nosotros teníamos muchas dudas y por la seriedad que esto representa quisimos invitar a una experta que lo ha vivido en primera persona. Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Hola, estamos felices de este nuevo capítulo con una invitada especial. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes temas que a todos nos preocupa, no importa nuestra edad, no importa el color, no importa nada, afiliación política, todos queremos resolver el tema de la seguridad. Y Marisa y yo estábamos muy inquietas preparando este capítulo. Nicole Sabeñón, que ahorita se va a presentar, le mandamos un WhatsApp, le dijimos, Nicole, ¿pero cuál es la solución? Pero no hay que meter el hilo negro. Nos mandaste un audio como de 4 minutos, haz de cuenta que dijimos, no, ahí está todo, mejor ven. No, yo lo escuché y le dije a Valeria, se ve que domina el tema. O sea, de esa soltura de que, oye, ¿cómo mejorar esa seguridad en el país? No, a ver, espérate. O sea, de cada punto quiero profundizar. No les miento y no lo digo de verdad, de dientes para afuera. Me desperté emocionada por este tema. Fue de, hoy voy a aprender. Y también muy contentas porque estamos hoy haciendo la excepción, aunque es nuestra segunda entrevista, pero estamos siendo más flexibles en cambiar el formato. Somos muy estructuradas, Marisa y yo, y muy nerds y muy estudiosas cada capítulo, pero esta vez lo queremos hacer libre, que seas tú, Nicole, quien lleves la narrativa, porque aquí lo que queremos es informar a quienes nos escuchan para que cada uno cambie su narrativa y como país juntos la podamos cambiar. Pues te quiero presentar brevemente, bueno, aparte de ser una de mis más amigas, una súper abogada y que hemos estado juntas en luchas políticas, que a las dos nos interesa mucho el tema comunitario, el tema político. En el sexenio pasado en Nuevo León fue la secretaria ejecutiva de seguridad. Entonces, pues bienvenida, Nicole. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias por invitarme, Marisa. Y bueno, pues dinos un poco de ti. Yo la primera pregunta, y eso que siempre supe que estuviste ahí, digo, y tengo la noción, pero la diferencia entre la Secretaría de Seguridad con el Secretariado Ejecutivo, la diferencia, sé que en cada estado es distinto. Así es. Pero básicamente explícanos brevemente qué hacías y nos metemos de lleno al tema de la seguridad. Claro que sí, con mucho gusto. El Secretariado Ejecutivo es un área que depende de la Secretaría General de Gobierno en la Federación de Gobernación. En otros estados sí depende directamente de la de seguridad, pero es un área que hace estrategia y hace planeación de seguridad. Tiene un fondo de administración federal, es un fondo que da la federación para invertir única y exclusivamente en seguridad. Hay programas y subprogramas de los cuales se puede invertir el estado de este fondo y el secretario ejecutivo lo administra. También lleva el análisis delictivo en cuanto a estadísticas de los principales delitos de alto impacto. Y principalmente es innovación y planeación de seguridad. Entonces, perdón, manejan mucho dato, no operan la seguridad, pero es pues todos los datos para poder... Como toda la estrategia, estoy entendiendo, exacto, ¿no? O sea, es una estrategia no técnica, es una estrategia de planeación, tampoco de operativa. Eso se hace del lado policiaco. Nosotros lo que hacíamos era traer política pública de seguridad para mejorarla. Ok. Pues a ver, o sea, con todo esto que nos estás platicando, en tu experiencia, ¿cómo ves al país? Pero sobre todo, ¿cómo ves la problemática en una búsqueda de solución? Sí, pues creo que es muy claro que estamos ardiendo, ¿no? O sea, el país está en una crisis de seguridad, aunque podemos ver que dicen en la federación que ha ido bajando los homicidios dolosos, lo cual es cierto, pero seguimos siendo el país número 11 a nivel mundial en homicidios. Wow. Y no solo eso, sino que dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 son de Latinoamérica. Ajá. Y 12 son de México. Wow. Y en el top 10 tenemos el primer lugar en Tijuana, segundo lugar Acapulco, cuarto lugar Ciudad Victoria, quinto lugar Juárez y sexto lugar Irapuato. En el top 10 de las ciudades más violentas del mundo. Y lo primero que yo pienso cuando de verdad pienso en inseguridad, en automático será que tengo mamás, digo, soy mamá de hijos de esa edad,
Pienso en adolescentes, Sí. pienso en niños, pienso en mujeres. Ya sé que todos somos vulnerables, pero principalmente pienso en los jóvenes. O sea, siento que son los más vulnerables porque son los que viven fuera de tu casa. O sea, no Así quieren es. estar en casa con los papás, ¿verdad? Y me duele, o sea, me duele como país. No conocía estas cifras, pero pues gracias por traerlas aquí a la mesa. Sí, en el 2022 tuvimos 31,000, casi 32,000 asesinatos en el año. Y eso fue una disminución del 9% en comparación del 21 y creo que un porcentaje parecido del 20 al 21. O sea, ha sido una tendencia como ligeramente a la baja, pero como quiera está gravísimo el asunto. En este tema, las causas, las variantes, el por qué llegamos hasta aquí, o sea, entiendo que es un problema multifactorial, Sí. pero una radiografía general antes de irnos obviamente a las posibles soluciones, ¿no? Sino que cómo nos degradamos hasta llegar a lo que estamos viviendo. Porque sí tengo claro, la guerra contra el narcotráfico en el 2008, pero de ahí empieza como todo un tema... Yo creo que la guerra contra el narco fue un error en política pública y creo que uno de mis mentores siempre citaba una frase que dice que cuando esperas resultados diferentes haciendo lo mismo, pues es demencia, ¿no? Claro. Y en lugar de darse cuenta que se estaban equivocando y marcar otro rumbo, le siguieron haciendo lo mismo y seguimos haciendo lo mismo en el sexenio de Peña Nieto y todavía seguimos haciendo lo mismo en el sexenio actual. Por haciendo lo mismo, ¿te refieres a confrontar con el Así es, a narcotráfico? militarizar, a guerra Ok. contra el narco. Aunque ahorita, hipotéticamente, es abrazos, no balazos, pero la ciudad, el país sigue militarizado. Entonces, pues no es realmente abrazos, no balazos. Aunque tampoco nos gusta cómo suena, pues ni siquiera es verdad, ¿no? Nada. Ujú. Entonces, el tema de la causa, hay una tesis de una doctora de la Universidad de Bristol que se llama Carolina, se me fue el nombre, se apellida García Reyes, pero bueno. Ok. Ella hace una tesis en la cual entrevista a 33 exnarcos y les pregunta sobre su infancia, su vida, y hace una tesis en la cual yo estoy completamente de acuerdo, donde dice que las principales causas son la pobreza y la masculinidad negativa o tóxica. Entonces, Wow. tiene mucho que ver el machismo en México. Wow. Algo súper fuerte que Qué impresión. platican esos 33 exnarcos o ex sicarios también lo llama en su tesis, es que todos soñaban con ser parricidas. Su fantasía era matar a su papá, porque vivían una violencia terrible Tremenda en casa. en casa y sobre todo la violencia contra su madre. Entonces, también platican que además de que era su sueño y fantasía, que cuando ellos cometían un crimen violento, ya sea tortura o asesinato, imaginaban que era su papá. Entonces, este es un tema, pues, Muy fuerte. tristísimo, muy fuerte, y además vemos que como sociedad también tenemos mucha culpa porque el tema de la desigualdad y de la segregación, hasta ahora, he oído que en otros capítulos lo mencionan en tema de politizar los fifís contra los chairos. Pues en el tema de seguridad también se polariza. claro. Somos los buenos contra los malos. Claro. Y definitivamente son Wow. criminales y definitivamente son personas violentas, pero también son mexicanos y no nacieron siendo así. He llegado a escuchar hasta, pues los mataron, pero era un narco, entonces pues Claro, mejor. conocemos, sí. O sea, Pues como la política de El Salvador, que los Exacto. están de esa manera separando de la comunidad y sí, ya los metes en una caja donde no les ves soluciones y ahí está el tema de cómo prevención del delito, que sé que es uno de los temas que nos mandaste en el mensaje que ahorita vamos a profundizar, pero los metimos en una caja como si ya no fueran humanos. exacto, son los aliens, ¿no? Así o sea, es. vienen de otro lado. No, Sí, ya nacieron así, ¿no? Exacto, y tienen toda la culpa del mundo. Y muchas veces hay una creencia de que no tienen otra opción y que se meten porque los obligan. Y seguramente sí hay muchos casos, pero estos 33 del estudio platicaban que sí decidieron meterse por su propio pie. Y porque cuando eran niños, ellos veían que iban a ser drogadictos de grandes, que se consideran personas desechables para la sociedad porque nadie los pela, nadie los ayuda. Entonces, pues probablemente me voy a morir de drogadicto o me van a matar en una pandilla que me voy a tener que meter porque Claro. pues, todos mis amigos se Claro. meten o mis papás también están. Entonces, pues si me voy a morir y soy desechable y a nadie le importo, pues de perdido voy a encontrar felicidad teniendo Dinero. el carrazo, Sí. lo que sea. Entonces es un tema aspiracional, pero mucho más profundo y mucho más triste. Oye, qué grueso, porque siento que
la persona o el caso que nos estás narrando es como una manera de interiorizar cómo llegó hasta donde llegó, reconociendo sus temas más vulnerables. O sea, no Así creo es. que la gente nazca o vaya creciendo diciendo, o sea, no le importa el gobierno, soy desechable, conscientemente, pero inconscientemente, ahorita Sí. que lo piensas, seguramente muchos se sienten así. Y a mí, una película que en ese sentido me llegó mucho, que está muy trillada, o es muy banal el ejemplo, la película del Guasón, de Joker. ¿Cómo te vas dando cuenta cómo el gobierno y la sociedad en sí fue degradando o le picó el botón que naturalmente él ya traía como una necesidad y creó al villano más villano de las películas, si lo quieres ver de alguna manera, ¿no? Pero qué triste pensar que inconscientemente el Estado les quedó a deber o como sociedad les quedamos a deber y entonces es. ahora pues no pagamos las consecuencias, pero sí de esta falta de respuesta. Así es. Y yo sobre la tesis que quiero que me la pases, o sea, Claro. te estoy escuchando y en este momento la quiero leer y sobre todo para acercarme más a esta problemática, para humanizarlos más, como que sentiste llamado. Dijiste la pobreza y el machismo. Sí. Pues cada quien tenemos diferentes conceptos de machismo, pero si tiene la respuesta o no, Sí. ¿a qué se refiere por machismo para ver que estamos entendiendo todo lo mismo? Se refiere desde lo que te referí de cuando son niños que ven la violencia en su casa del hombre contra la mujer, Ajá. hasta de cómo estamos atacando el problema. Okay. Ah, hay que ser con pistolas. Yo soy el fuerte, yo soy Es- el macho, yo soy el que exacto. mando y controlo. Entonces, hay narcotraficantes con pistolas, yo puedo más. Sí, así yo me lo soy el imaginé. Estado Ajá. y yo soy macho más grande. ¿Me explico? Y entonces... Y yo no pido ayuda y yo soy el fuerte. Y sí, digo, yo conozco una amiga que trabaja en prevención del delito con las pandillas y efectivamente los primeros temas que está trabajando es cómo a ellos les enseñas que tienen sentimientos, que ellos pueden pedir ayuda, que pueden llorar, que, Claro. como le llaman, ¿no? Las Y el nuevas tema de masculinidades. Y en el tema de las pandillas también bien se ve un chorro. O sea, es el tema de, yo soy hombre y también en el narco es el gran hombre, es el que tiene muchas mujeres, Claro. el que mata más, el acuerdo. que, ¿verdad? Entonces, pues es algo como global, pero sí es un tema de machismo, de masculinidad tóxica, le llama ella. Sí, así es. Aquí únicamente para unir la cadena, a la hora que hablábamos en capítulos anteriores con el tema de migrantes, cuando me puse a leer de eso, veía ejemplos en donde salieron de su país porque no querían unirse a la pandilla y ya los estaban presionando, o las mujeres de vas a ser novia del pandillero, o mi amigo se metió y me están obligando a meterme, mejor me quiero ir, y en el sentido o redireccionándolo hacia lo que decías de cómo el Estado los recibe o el país o la sociedad. Imagínate, o sea, entonces migro porque no quiero delinquir y llego a toda esta violencia Qué que abuso. involucra ser migrante, ¿no? Así es. Sí, afecta en todos los niveles de delito de las personas, ¿verdad? Oye, pero continuando con la tesis y con el tema de las causas que nos están llevando a esta degradación de país. Sí, te digo que principalmente creo Ok. que son esas. El tema de la pobreza sabemos que no es algo que se puede eliminar de un día para otro, pero tenemos que empezar. Alguien tiene que empezar en el tema de prevención. Hablando ya más como de tema de soluciones, ahorita que estábamos hablando del tema del machismo, hay una iniciativa padrísima de un proyecto que se llama No Means No. Es una asociación, creo que son canadienses, y la llevaron a cabo en Nairobi, en Kenia. Y en un año disminuyeron 47% la violación. ¿Cómo? Exclusivamente dando clases de masculinidad positiva y a las mujeres enseñándoles defensa propia y feminismo en el sentido, porque se puede malinterpretar, en el sentido de que la mujer vale, la mujer, ¿verdad? Y con eso exclusivamente, digo, pues es una labor titánica, ¿verdad? Porque dan las clases en el colegio y entonces los niños se quedan y les enseñan que, pues, que no deben de violar a las niñas y que las niñas no son de su propiedad y que deben de defender incluso a las niñas, y entonces 47% abajo en un año la violación, y además un alto índice, que no recuerdo los números exactos, pero de los niños que intervinieron para defender a una mujer, Wow. niños y jóvenes. Entonces, Educación. es por ahí. Ese O sea, es el tipo de conocimiento que necesitamos en estos programas. Muchísimas gracias, Nicole, por aceptar, porque siento que si no, a ver, naturalmente no somos todólogas, pero entonces, sí, no, ojalá algún día alguien cambie la seguridad. Ya hay ejemplos. Si Claro que enfocas hay a otros ejemplos. países, ya hay ejemplos. ¿sabes qué pasa? En el tema de la prevención, que para mí son como 6 pilares los que tendríamos que cambiar. O sea, Ok, a ver. es una solución global, es una, no es solo una cosa, pues, pero Integral. exacto, integral es la palabra. Pero lo más importante y lo principal para mí es la prevención.
Y la verdad es que los gobiernos no invierten en prevención porque no es popular. Se tarda Claro. muchos años. Porque es largoplacista, entonces el político no se va a llevar Los la créditos. medalla. Un caso terrible que tengo que mencionar es que en el gobierno de Peña Nieto se implementó un fondo exclusivo para prevención que se llamaba PRONAPRED, en el cual cada estado recibía diferente. Nuevo León recibía 70 millones al año y era exclusivamente dedicado a prevención. En el mismo sexenio de Peña Nieto, pues, ¿qué crees? No, pues como que no estamos viendo que pase nada. Bueno, pues vamos a quitarlo. Entonces, en mi caso, cuando yo estaba en el secretariado ejecutivo, le quitan el presupuesto a prevención. Teníamos unos programas padrísimos que creo que todavía están, pero tuvimos que buscar fondo privado. Entonces, internacionales. del Estado, buscamos fondo privado de asociaciones y también, en lugar de verlo en seguridad, sacamos de desarrollo social para poder seguir con los CAIPAS, que es un programa padrísimo donde se toman los jóvenes que están en situación vulnerable y se les dan cursos de fotografía, psicología. Otro programa padrísimo eran las orquestas de los chavos que estaban adentro de los penitenciarios juveniles. Y también se quedó sin fondo. Por mencionarte dos, que eran preciosos y pues los logramos recuperar. Espero que todavía sigan, la verdad es que ya no estoy enterada. Pero así, ¿no? Nos dejaron sin presupuesto. Y luego hay el fondo que yo administraba, el FASP, eran alrededor de 400 millones de pesos que iban destinados a seguridad, pero no todo para prevención. Tenías que cubrir todos los programas y subprogramas. Entonces era un cachito chiquito para prevención. Los municipios solo reciben ahora un fondo que se llama Fortamun, Sí, lo que en conozco. teoría tienen que dedicar el 20% a seguridad. La verdad es que los municipios no lo respetan y lo usan para lo que se les da la gana. Ya ni siquiera de prevención, seguridad. No, para lo que Entonces, sea. Fortasec desapareció, desapareció ¿no? Fortasec, Así que es. ese sí era exclusivo de seguridad. Y también desapareció Fortasec. Entonces, pues la gravedad está en que no hay dinero para prevención y si no hacemos prevención no vamos a mejorar la seguridad. Pero rápido, qué impresión que estamos hablando de estos fondos, estamos hablando de recursos, estamos hablando de la existencia de estos recursos, pero entra la voluntad política. 100%. Y esto, como en muchísimos otros casos, de ayer que estuve, en días pasados que estuve en un panel de arquitectura y desarrollo urbano, hablaban que son, y pensaba en eso, imagínate esto, digo, allá impacta con los recursos naturales que se nos están acabando y seguimos construyendo y construyendo y construyendo, pero lo que decían es, no podemos tener a políticos decidiendo sobre estos temas, tienen que ser técnicos. Te pongo un ejemplo. A ver. Yo en el secretario ejecutivo me aprobaron en la federación No Means No un proyecto piloto para unas colonias, o sea, íbamos a empezar con algunas escuelas y unos proyectos, y el que era el titular de prevención del delito no le gustó que fue mi idea y no de él. No era Es que técnico, No puedo con eso, no puedo con eso. no era técnico y pues para abajo mi programa. Quiero Sí, claro, decir, porque mi ego político no me permite que alguien técnico brille más que yo, ¿no? Ajá. quiero decir, cambiarlo a español, no means no, no significa no. Así es, perdón. Que era, creo que vale la pena el programa que dices canadiense que Y nos se iban fue- a hacer un diseño especial que no iba a ser nada más de violación, era dedicado a violencia contra la mujer. violencia. Ujú. Wow. Oye, yo aquí, a la hora que precisamente hablas de eso, había un presupuesto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 70 millones, ejemplo, Nuevo León, y que en el mismo sexenio dijeron, pues resulta que siempre no, que va para acá el dinero. Creo que en México el tema de recursos económicos o de presupuesto federal ya lo traducimos a corrupción, sinceramente, porque yo no creo que hayan regresado los 70 millones para redireccionarlos a un área que los necesite más. O sea, yo creo que fue, aquí no hay resultados electorales o tangibles, vamos a ver para dónde se va este dinero. Para la campaña, seguramente. ¿La corrupción Sí. es un factor para el narcotráfico? Sí, por supuesto. Sí, pues desgraciadamente pues siempre hay... Mira, ahorita estamos viendo, y no sé si se han dado cuenta, seguramente sí, que ha habido muchos hechos delictivos recientemente. Ajá, en los días recientes. Si se ponen a ver el histórico, todos los años previos a elecciones claro, sucede. claro. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la explicación? Bueno, pues porque en muchos gobiernos hay acuerdos con los grupos delictivos. Y entonces, como va a cambiar el gobierno, entonces dicen, bueno, entonces Presiono. vamos a ver cómo me meto y entonces para yo ser el siguiente, ¿no? Ok. Entonces es esta ventana donde O se sea, le empieza... apuesto al candidato para que me deje ¿Dónde la es esta chamba. ventana para que poder yo entrar y ganar la ciudad o el pueblo o lo que sea, ¿verdad? Bueno, y en elecciones pasadas se habla abiertamente que le invierte también el En crimen las campañas. organizado en las campañas, ¿no? 100%. Entonces, es un tema que está en todos los sectores, en toda la economía. A mí me duele decirlo, pero creo que ya tendríamos que estar aceptando que
somos un narcopaís. O sea, ya el narcotráfico Definitivamente. ha permeado a todos los rubros. Y en este tema de Definitivamente. corrupción, yo lo veo de esta manera y tengo esta duda en particular. A ver, hay un delito o lo que tú quieras, entonces me acerco a denunciar, pero naturalmente el crimen organizado puede que Tenga represalias. tenga represalias contra el Seguramente juez sí. o contra el Poder Judicial. ¿Cómo empiezas a...? Porque también yo lo veo del lado de las autoridades, pues a mí sí me daría miedo. O sea, si yo doy la 100%. cara públicamente y tengo un hijo y tengo que juzgar al malo, pues igual y me echo para atrás. ¿Cómo Mira, se aborda esto? Hay otro programa que fue muy exitoso en Estados Unidos, en Boston, para las pandillas. Y este programa se llamaba Focus Deterrence, en español es disuasión focalizada. Entonces, lo que ellos hacían es que con los grupos delictivos, allá pandillas, distinto el poder de la pandilla que Sí, del narco, claro. entonces llegaban y les decían, si había un asesinato, hubo un homicidio de tu pandilla ayer, lo hacían a través de los que estaban en libertad condicional. Hacían como un llamado a todos los de libertad condicional. Sabemos que fue tu grupo, no sabemos quién fue, y va a haber una persecución judicial, y lo van a perseguir y lo van a meter a la cárcel, y eso es aparte. Pero nosotros vamos a molestar al grupo para que dejen de matar gente en esta ciudad. Entonces, tenían sus redes de vínculos y entonces a la abuelita de uno, pues no había pagado la luz, iban y se la cortaban. Y al uno debía la tenencia, no sé si tiene tenencia, pero te estoy poniendo el ejemplo, y le quitaban el carro. Entonces empezaban a molestar al grupo y a sus alrededores, y a sus sí. redes de presión. Entonces la abuelita le decía, oye, mijito, por favor, o sea, yo necesito mi luz. Y dio un resultado espectacular. La diferencia es que ellos pues se quedan en pandilla, no tienen el voy, poder que tiene la del crimen organizado en México, ¿verdad? Claro. Entonces yo lo que yo creo es que no se tiene que empezar por ahí. O sea, no tenemos que empezar otra vez, como se ha intentado, en la confrontación, en la cárcel. A ver, follow the money. O sea, sigue el dinero bien fácil. Tenemos unidades de análisis financiera y creo que Claro. se han confiscado al crimen tipo 6 millones en un año. O sea, por favor, no Sí. se hace una labor en ese tema tampoco. Oye, aquí en Follow the Money tocas un punto al que probablemente yo quiero llegar y si me estoy desviando regreso a lo que Sí, ibas a no, decir. traigo Valeria. una pregunta. Ajá, dale. El tema de la cadena productiva, en el sentido en el que, sí, ok, el narco existe porque pues da resultados y el dinero en México y en el mundo se traduce en poder. Y todos podemos estarnos quejando de la inseguridad y lo que queramos, pero yo también tengo mucho en mi círculo de conocidos que ya se está normalizando el tema de ciertas drogas, entonces en X boda hubo chocongos y no pasa nada. O sea, también hasta dónde hemos dejado de concientizar que el hecho de consumir te hace parte del problema. O sea, hasta dónde hemos... No sé si ya me estoy desviando Sí, y si sí, sí. sí, No, sí, corrígeme, te entiendo. pero no sé hasta dónde en este tema de follow the money, pues sí, el money va a seguir existiendo si hay quien compre el producto, ¿no? Totalmente, pero el dinero aquí en México ya no es nada más del consumidor. Que sí Ok. hay consumidores seguramente, pero es también de lo que exportan. Entonces el dinero Ok, lo traen de ok. vuelta y hay que lavarlo. Y ese dinero lo lavan fácil. ¿Y dónde están? Oye, tan fácil como pon una alerta cada vez que compren un Ferrari. O sea, ¿cuántas personas pueden comprar un Claro, Ferrari? sí, O sea, Sí, claro. digo, Sobre por todo con las poner condiciones de inseguridad que este Sí. país te da para trabajar, ¿no? por poner un ejemplo muy burdo, Sí. ¿verdad? Pero sí, creo que hay que hacer labor también ahí, que es otro de los pilares que traía en mente. Te digo, el primero es prevención, no necesariamente en el Sí. siguiente orden, pero otro es el tema del lavado de dinero, que no se está atacando tampoco. La infraestructura y el desarrollo, los espacios públicos. El caso de Colombia, Sí. de Medellín, es bien famoso. Y aunque Colombia está un nivel arriba de nosotros, como país, está en el lugar 10 De inseguridad. de homicidios. Ok. Ujú. Sigue siendo muy violento, pero Medellín es un caso de éxito Sí. muy bueno. En 20 años bajaron 97% el nivel de homicidio. O sea, es casi ¿Cómo? ya no hay en comparación, ¿verdad? Y te quiero Dale, interrumpir dale. cuando estás hablando de Medellín y yo pienso en Colombia, yo no sé si fue la narrativa también que se vendieron los políticos y que estuvieron viniendo y Fajardo y el presidente que Uribe. Uribe. De que- Tuvieron mejores épocas, ahorita ya no están igual ya. de bien. Y sí hay otros casos de éxito, también Bogotá, también Sí, es tranquilo, exacto. o sea, pero no todo el país. Ok. El ¿Y caso qué de hicieron? Medellín, exacto. ¿Qué hicieron? O sea, Bueno. ¿qué hicieron otros países o qué hicieron otras ciudades que han hecho que digan lo podemos replicar en México? El caso de Medellín es espectacular, porque también es
tiene muchos pilares, como lo que estaba yo mencionando. El tema de la infraestructura que les iba a decir, Sí. los espacios públicos, que los Ok. jóvenes tengan lugares recreativos hermosos donde puedan estar y jugar y no meterse en el crimen o en las pandillas. Iluminados. El transporte, sí, el tema de la iluminación es, Básico. si quieres que se metan a tu casa, no pongas buena luz afuera, ¿no? Claro. O sea, es directo. El tema del transporte, porque también hay un tema de que no se pueden desplegar a donde están las oportunidades. O sea, pues está muy difícil llegar de García a Monterrey. Claro. Entonces, a lo mejor hay un CAI para acá, pero pues yo vivo acá. Claro, Entonces, claro. pues mejor me meto a la pandilla. Entonces, Ok. transporte público tampoco tenemos. Bibliotecas, en fin. Pues Sí. tú sabes más de En ciudad que yo. En Bogotá sé que hubo todo un programa de ser en el 1995 la ciudad más peligrosa del mundo. Hoy es un caso de estudio en grandes universidades. ¿Por qué? Le invirtieron demasiado al tema de movilidad y al tema de las bibliotecas en zonas populares. Sí. Y eso otra vez, de repente empiezan a tener espacios en donde pueden recrearse y hacer cosas distintas que nunca lo pensaron, porque viven en lugares demasiado vulnerables, muchísima gente en espacios muy pequeños con demasiada violencia, machismo, y pues efectivamente el espacio público los empezó a transformar. Eso digo, de eso sí conozco de hacer ciudad, pero bueno, Sí, no el sí, tema sí, de pero seguridad. pero es implícito, o sea, Claro. es necesario. Para poder mejorar la seguridad tenemos que mejorar el entorno. Pues quién va a querer, o sea, quién no va a estar enojado y violento si pasas 2 horas en el calor moviéndote de un lugar a otro, Sí. más lo que vives en tu casa, Sí, más llegas sí. y no hay árboles y está tierroso, ¿verdad? O sea, no hay manera. Y a mí me gustaría que siempre lo hacemos en este programa. Digo, no sé si te falten algunos temas como de solución y, Ajá, exacto, y el quiero tema de la irme, solución. que parece súper difícil, pero algo que nos toque como ciudadanos. Pero si quieres, tú Sí. termina eso primero y nos pasamos a lo de los ciudadanos. Ya si quieres no me meto muy a fondo, pero sí son 3 temas importantes Dale. más. El tema de tecnología e inteligencia. Ok. Es imposible que no tenemos una carrera del analista en México. O sea, si tú vas a un juicio que mencionabas hace poco y tú quieres llevar a un especialista que es un analista, no tiene una certificación. O sea, no es un perito per se. Ok. Tendría que haber una carrera del análisis de información, que también lo tratamos de hacer con la Universidad de Stanford cuando estábamos en el Secretariado Ejecutivo de Nuevo León a nivel país. Pero es algo muy importante la inteligencia porque no puedes atacar nada más así. Entonces, es importante hacer las redes de vínculos, tener la tecnología y otro punto importante, desarmar. Porque tienen claro. las armas suficientes para ir en contra del ejército. Claro. Están entrando al país. ¿Por dónde? Por la frontera. Seguramente unos van a pasar por unos túneles, pero las que no. ¿Por qué no tenemos túneles con rayos X en las fronteras? Si sabemos que meten Claro. armas y hay mucha tecnología que debemos de usar, como utilizar drones o otro tipo de inversiones que no se están haciendo. Y no me refiero al dron de aquí que Sí, te sigue aquí a 10 cuadras. No, en verdad tecnología que se pueda poner al tiro con los Con los del narcos. crimen organizado. Así es. ¿Y a estas alturas de la magnitud de la problemática es posible o ya nos rebasó? Yo creo que sí es posible, pero no lo vamos a ver en 2 En años corto ni en plazo. 3. Ok. O sea, yo creo que a lo mejor si empezamos a cambiar ahorita las cosas y empezamos a invertir en estos temas que estoy comentando, a lo mejor en 15 años o en 20, una pequeña mejoría. Oigan, pero yo quiero hacer un poco de conciencia en eso, porque siento que cuando decimos en 15 años o en 20, no, pues es que ya está imposible, yo me voy a morir, no es cierto. O sea, hace 15 años nosotros todavía, digo, si yo me imagino, digo, yo ahorita tengo 32, el tema de Marisa en ese entonces, pues sí es un periodo tangible en donde sí nos podría tocar ver los beneficios. O sea, Sí, claro. no tiremos la toalla como, uy, en 15 años, porque el No, mexicano pues, si no es solución inmediata no lo quiere hacer. Eran los ¿Y por qué números- estás presumiendo tu edad aquí? Yo tengo 37. No, aquí no se vale, era otro tema y serio. Pero bueno, no me aguanté. No, el tiempo se pasa volando Sí. y cuando hablas de tiempo, yo no sé por qué pienso en regiones. Funciona mejor el tema de seguridad, bueno, que mencionaste ciudades por todo México. Por el norte, que pensaríamos que está más desarrollado, que tiene más recursos, aunque tenemos la frontera con Estados Unidos. O sea, ¿en ese tema estamos parejos? Es que son diferentes factores. Ok. Pero sí está peor Guerrero, Guanajuato, Sí.
¿cómo se llama? Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Juárez y Sí. Tijuana. O sea, es más como por la zona que tienen, pues Yo sí. creo que sí nos podemos distinguir un poco, y Coahuila también está bastante mejor. Nuevo Pero de León. las zonas fronterizas, creo que Nuevo León y Coahuila son las que se libran, ¿no? Exacto. Y se libran, Ajá, entre No, comillas. entre comillas, sí, exactamente. El ¿Qué- siguiente, si quieres, inteligencia. Es que me Bueno, decías que faltaban tres. el tema de Ajá. inteligencia también tiene que ver con coordinación. Nosotros cuando yo estaba en el Secretariado Ejecutivo, hicimos un proyecto con asesores que habían trabajado en Nueva York con Giuliani, pero eran los comandantes de policía, no los políticos. Sí. Y implementamos Comstat, que se llama Computer Statistics, que tiene que ver con cuadrantes, y eso no tiene caso que me meta en cosas técnicas, pero algo bien importante No, era la pero sí es rendición, interesante. era la rendición de cuentas. ¿Ok? Entonces, hicimos unas unidades de enfoque criminal donde estaba gente del municipio de análisis, de Monterrey, de Guadalupe y de Escobedo, que eran donde tenemos peores índices en aquel entonces y todavía, En Nuevo León. en Nuevo León. Y también estaba gente de la Fiscalía de análisis y gente de Seguridad Pública de análisis. Entonces, pero los metimos todos en una oficina. Entonces, porque hay un problema de colaboración, o sea, de voluntad política, también hay un problema de colaboración entre las fuerzas. Porque resulta que pues uno se quiere llevar la medalla y el otro también. no puedo con eso. Entonces, no están acostumbrados. Y luego hay celo de que no le vaya yo a pasar la información, y entonces nada, que está coludido, y entonces luego, ¿verdad? Entonces los metimos a todos a trabajar juntos. Y se generó un ambiente de súper confianza y dio súper buenos resultados. En un año bajamos 42% el robo a coche, a automóvil, que en aquel entonces estaba pesado. Bajamos el robo a comercio y hubo una especial de órdenes de aprehensión que también estaba trabajando. Entonces, ese tema de colaboración, que era de análisis, que era de Claro. inteligencia, de información, tiene que compartirse y tienen que colaborar las fuerzas, porque si no, pues el que tiene la información directa es el del Claro, municipio, es el que claro, está en la claro, calle. claro. Y si no se entera el de la fiscalía, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Oye, yo aquí tengo dos preguntas expresas y concretas. En primera, ¿cómo conseguían estas sinergias? Porque hablamos, ahorita ya nos mencionaste que trabajaron con gente de Boston, gente de Nueva York, gente de Canadá. Si alguien, algún político local nos está escuchando, ¿cómo puedes hacer esta conexión, si así lo quieres ver, para poder inspirarte en otros casos, en primera y en segunda? A mí lo que me llama muchísimo la atención, te escucho y digo, a ver, la solución o el manual está. ¿Cómo puede ser posible que los funcionarios no lo ejecuten? Te voy a poner un ejemplo. Yo platicaba con un conocido la semana pasada, literal, y es que se metieron a robar a mi casa, pero yo con un dron lo seguí y me di cuenta. El punto es que el civil localizó la casa, resulta que eran como unos cafetaleros que vivían cerca de su zona. Yo le preguntaba a mi esposa y le decía, no puede ser posible que si tú tienes el know-how, No lo tenga la ¿cómo el autoridad. político no lo tiene? ¿Lo tiene, no lo tiene? ¿Lo quieren ejercer, no lo quieren ejercer? ¿Quieren dejar, conviene dejar crecer el problema? O sea, me surge mucho esta duda porque veo que la información sí existe. Sí. Yo creo que ahí muchas veces hay desconfianza, o sea, porque este tema que yo te estoy diciendo es como más académico. O sea, Ok. donde trabajamos con estas soluciones fue con la Universidad de Stanford, con la Universidad de John Jay College, con la Escuela de Gobierno del TEC. Incluso el presidente lo ha dicho, las universidades grandes se va a aprender a robar ¿verdad? En lugar de No hay voluntad de coordinarse, de pedir ayuda y de trabajar con otras instancias. Sí, de acuerdo. O sea, y también es un tema de yo me las sé todas. Claro. Entonces, como te decía del señor de prevención, o sea, ¿por qué va a venir ella Claro. que no es operativa a decirme a mí qué voy a hacer? Qué tristeza. Entonces, y lo principal para mí es la prevención. O sea, no se invierte en prevención porque no se va a llevar la medalla el político de este sexenio. Y me O gustó trienio. mucho, como lo dices, prevención. Estamos hablando de que es a largo plazo, pero tenemos que tomar el primer paso, o sea, tenemos que tomar la iniciativa como país. Si hubiéramos empezado, ya estaríamos empezando a ver resultados. Así Sí. es. ¿Y sabes qué pasó? Que también hay casos donde sí hubo éxito con la guerra contra el narco, por decirlo así. Un caso muy sonado en los 80s y 90s es el caso de Palermo, Sí. en donde se elimina no se elimina porque todavía está también, tampoco podemos eliminar el crimen, pero bajó muchísimo el tema y sí fue con fuerza. Ahí el tema fue que en el 92 mataron al que era un juez pero se consideraba como el zar en contra del crimen organizado. Le pusieron 300 kilogramos de explosivos. Hicieron en realidad dicen los testigos que parecía en realidad una zona de guerra. Y entonces ahí sí fue Italia
contra los del crimen organizado, pero nada más estaban en Palermo. Entonces, no en todo el país. No en todo el país. Aquí les platicaba en el audio el otro día que, como mencionaste en tu capítulo pasado, el crimen organizado tiene 175,000 elementos. Claro. Y las fuerzas federales tienen, 175 y, Sí. y los fuerzas federales 150. ¿De acuerdo? Sí, o sea, pues... ¿Cómo Como luchas? Y que están todos los días creciendo, cada vez personas más vulnerables, volvemos a tocar el tema de los migrantes, jóvenes sin estudiar, o sea, es decir, Sí. ahí están literal para Sí, hay factores de empuje para que lleguen al esos narco. números crezcan. Palermo en los 90s es el salvador de la actualidad. O sea, yo no me quiero alargar, pero me gusta mucho tener un perfil como el tuyo en la mesa. Gracias. El caso Bukele. Sí, Pues, no, exagerado. Pues no es exactamente igual porque allá sí estaban, o sea, como dedicados a eso, ¿no? Ok. Y Bukele pues era más como político, ¿no? Ok. Entonces, y pues no veo que vaya a tener el mismo éxito el combate, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, tiene que ver también con que pues, Italia no tiene las mismas condiciones que tienen los países latinoamericanos. Sí, totalmente, Otra vez de mencionamos de pobreza, de segregación, Sí, de de acuerdo. ¿verdad? De acuerdo. Aunque sí, no tan avanzado como los demás países de Europa. Pues me gustaría irnos Vámonos, sí. al tema que nos gusta, que lo que nos están escuchando, sí, mucho el gobierno. Hay algo que podamos hacer nosotros, digo, aparte de involucrarnos, porque Es válido decir que no, ¿eh? O sea, porque siento que siempre quiero cerrar con esto, pero a veces no sé qué tanto regresamos a las mismas soluciones de siempre, ¿no? De involúcrate, conoce. O sea, ¿hay algo concreto que se pueda hacer como ciudadanos? Yo creo que sí es involúcrate y conoce, pero te voy a decir por qué. O sea, es mucha gente que le debemos. O sea, mucha gente que Ya te necesita entendí. Sí. manos, Sí. necesita gente que los vea. No, Que, ya te entendí, sí. que es O sea, métete. haz tú el trabajo que el Estado no está haciendo de dignificar la vida de a quien veas vulnerable. Pero lo no pusiste precioso. Sí, pero no necesariamente lo tienes que ver como yo voy a hacer algo para el tema de seguridad. Hago algo en mi comunidad. Exacto. No lo he visto así, digo, es No, obvio. no, claro, sí. Tiene un beneficio de si me gusta el tema de educación, me gusta el tema de dar clases a lo mejor en alguna escuela. O sea, cualquier acción en donde todos nos estemos involucrando en este círculo virtuoso. Totalmente. Y haciendo énfasis en el tema de su podcast, pues creo que cambia la narrativa, de que Sí. no son aliens y no son los malos y los buenos. O sea, entiendo Wow. que son violentos y que son los crímenes, pero no son los malitos. Son Sí. mexicanos en situación de vulnerabilidad, Pues que crecieron en completa desventaja. Pues gracias, de verdad, Nicole. Sabía que le sabes mucho al tema, pero hoy estar hablando como que en esta conversación con esa profundidad que te encanta meterte de fondo, leer, traernos data. Y sí me gustaría que esos artículos que mencionaste, si hay manera para que los publiquemos en las redes, lo ponemos para quien quiera seguir. Nicole, ¿dónde te seguimos para quienes quieran buscarte para más información de estos temas, de estos datos y todos los estudios estudios que trajiste? Muchas gracias. En @NicoleSabinon con SIV.NL. Padrísimo. Y creo, y a mí me encanta comprometer a la gente en el micrófono. Si nos acompañas en próximos capítulos, cuando empiecen ya las propuestas en concreto de los candidatos, Dale. creo que valdría la pena estudiarlas, porque tu expertise nos puede ayudar a decir, a ver, esto está huequísimo, no te vayas con, oye, esta es buena, ¿no? Para que no nos vayamos solo con la narrativa política. Encantada, gracias. Gracias, pues. Nicole. Gracias. Te invitamos a que todas las semanas nos busques en Spotify y en YouTube como Cambiando la Narrativa y te comparto mis redes Guerra S. A mí me encuentras en Instagram también como Marisa Informa. Nos vemos la próxima semana en Cambiando la Narrativa. Cambiando la narrativa con Valeria Guerra y Marisa López Collado.